Su madre, esa que antes se moría por hornear tartas, de repente ha dejado de acercarse al horno. Y su padre, el pescador empedernido, ¿lleva 6 meses sin tocar la caña? Usted les llama, pregunta qué tal están, y la respuesta es un monótono bien o normal. Pero en esa voz no hay ni rastro de alegría, ni de calidez. Usted cree que es solo la vejez, el cansancio, los achaques de la edad. Pero, ¿y si le digo que estos podrían ser gritos silenciosos de auxilio que usted no está escuchando? Hoy vamos a hablar de una epidemia silenciosa que habitualmente achacamos al carácter y a la edad. Hablaremos de la depresión en la tercera edad. Y le prometo que al final de este vídeo, aprenderá a ver aquello que está oculto para la mayoría, y quizás podrá salvar la salud e incluso la vida de sus seres queridos. Aclaremos un punto crucial de inmediato. En nuestra cultura, la vejez suele estar rodeada de ese halo de estereotipos tristes, pero supuestamente nobles. Imaginamos a los abuelos sentados junto a la ventana, recordando la juventud con una suave melancolía. Pero la depresión clínica no tiene absolutamente nada que ver con esta tristeza amable. No se trata de reflexiones filosóficas sobre los años vividos. Es una enfermedad médica grave que afecta al cerebro, altera los procesos químicos y literalmente envenena la existencia de quien la padece. El problema radica en que durante décadas la salud mental de las personas mayores ha sido totalmente ignorada. Cualquier queja sobre apatía, melancolía o falta de energía se atribuía, sin más, al proceso inevitable del envejecimiento. ¿Qué más quieres a tu edad? ¿Con 70 años? Lamentablemente, muchos han escuchado esta frase, y este enfoque ha provocado que millones de personas sufran en silencio, sin recibir la ayuda necesaria, porque ni ellas mismas ni sus familiares entienden que lo que padecen es una enfermedad, y no la norma. Vamos a empezar por el error más común y peligroso. El primer mito que escuchamos. No es depresión, lo que pasa es que el carácter se le ha agriado con los años. Mamá se ha vuelto gruñona, papá está más sarcástico e inconformista. Parece que se han convertido en los típicos viejos cascarrabias de toda la vida. Pero paremos un momento y miremos más allá. Imaginen a alguien que vive sintiéndose agotado, inútil, y con un vacío, un agujero negro de desesperanza creciendo en su interior. Cualquier tontería, la más mínima petición, se siente como una carga insuperable. El ruido de los nietos jugando, que antes les hacía sonreír, ahora les resulta ensordecedor. Tener que ir a hacer la compra. Eso es como emprender una expedición al Everest. La irritabilidad y el enfado, en estos casos, no son defectos de su personalidad. Son en realidad una reacción defensiva. Es la manera que tiene una persona débil, agotada por la enfermedad, de aislarse del mundo. Un mundo que le está pidiendo energías que, sencillamente, ya no tiene. Es un grito desesperado que dice, «Dejadme tranquilo, no puedo con esto». Así que, la próxima vez que se encuentren con esa ira o ese gruñido inexplicable, no se lo tomen como algo personal. Pregúntense, ¿qué es lo que se esconde realmente detrás de esa armadura de espinas? Para entender bien a qué nos enfrentamos, tenemos que aclarar qué es exactamente la depresión en las personas mayores, vista desde el lado de la ciencia. Mucha atención. Esto no es simplemente tener mal humor. Se trata de un trastorno complejo que afecta nuestras emociones, nuestro pensamiento e incluso nuestro estado físico. En nuestro cerebro se rompe el equilibrio de los llamados neurotransmisores. Son unas sustancias químicas muy especiales, como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Estas sustancias son las encargadas de enviar señales entre las células nerviosas y regulan nuestro humor, el sueño, el apetito y la motivación. Cuando dejan de funcionar bien, el mundo, literalmente, pierde su color. Imagínense un televisor antiguo al que se le han estropeado los ajustes de color. La imagen sigue estando ahí, sí, pero es apagada, gris, sin vida. Pues bien, algo muy parecido ocurre dentro del cerebro de una persona con depresión.
Es muy importante entender que este estado no se soluciona solo con poner de su parte o echarle ganas. La fuerza de voluntad, por sí misma, no puede obligar a su cerebro a producir la cantidad de serotonina que necesita. Es una enfermedad tan real como la diabetes o la hipertensión. Por ello, requiere un diagnóstico y un tratamiento profesional, y no sermones ni consejos vacíos como no te vengas abajo o anímate. El primer indicio, y probablemente el más revelador de todos, es lo que llamamos anedonia. Es una palabra un poco compleja, pero que describe algo simple y terrible a la vez: la pérdida de la capacidad de disfrutar. Aquello que antes les producía alegría o ilusión, ahora les es indiferente, o incluso les llega a causar irritación. Piense en su abuela. ¿Recuerda cómo se enganchaba a las telenovelas o pasaba horas cuidando las macetas en el balcón? Ahora, la televisión está apagada y los tiestos con tierra cogen polvo. O su abuelo, que cada sábado se entretenía con el solitario o se leía el periódico de cabo a rabo. Ahora simplemente se queda sentado, con la mirada perdida en un punto fijo. Esto no es pereza ni es que estén hartos de la vida. Es uno de los síntomas principales de la depresión. El cerebro, literalmente, pierde la habilidad de sentir la alegría. Su plato preferido les parece insípido. Charlar con los nietos les resulta agotador. Y un día de sol radiante les parece irrelevante. Si nota que esa persona querida ha abandonado sus aficiones de toda la vida y al preguntarle por qué, le responde con un simple «es que no me apetece», «estoy cansado» o «no tengo fuerzas», tómelo como una señal de alarma. Es una indicación muy seria de que el color está desapareciendo de su vida. El segundo indicador clave es un cambio radical en la forma de dormir. Y esto se puede manifestar de dos maneras muy diferentes. El caso más común es el insomnio. La persona da vueltas y vueltas en la cama, le cuesta mucho conciliar el sueño. Y su mente no para de dar vueltas con pensamientos inquietantes. Puede que se despierte en mitad de la madrugada, a las 3 o 4 de la mañana, con una sensación de angustia inexplicable, y ya no hay forma de volver a pegar ojo. Por la mañana se levanta completamente agotado, sin haber descansado, y ese círculo vicioso se repite día tras día. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, la hipersomnia, o lo que es lo mismo, la somnolencia constante. Parece que nuestro ser querido duerme todo el tiempo, de noche y casi todo el día. Puede quedarse dormido en el sillón viendo la televisión, acostarse después del desayuno y dormir hasta la hora de comer. Desde fuera, esto puede parecer la necesidad normal de descanso que tenemos a cierta edad. Pero, en realidad, este tipo de sueño no es un descanso, es una huida de una realidad que duele, del sufrimiento emocional y de la sensación de desesperanza. Cuando estar despierto se vuelve insoportable, dormir parece ser la única salvación. Por lo tanto, si el patrón de sueño de su familiar ha cambiado drásticamente, ya sea en un sentido o en el otro, no es simplemente cosa de la edad. Podría ser una señal de auxilio de su sistema nervioso. La tercera señal de alerta, y muy importante, son los cambios en la forma de comer, que pueden hacer que nuestro peso suba o baje. Igual que con el sueño, aquí tenemos dos extremos. El primer extremo es la pérdida total de apetito. Notamos que la persona come mucho menos. Empieza a rechazar comidas que antes le encantaban, dice que no tiene hambre o que no le entra nada. Las raciones se hacen cada vez más pequeñas e incluso a veces se saltan alguna comida. Esto provoca una bajada de peso rápida y peligrosa en la tercera edad, ya que causa mucha debilidad, hace perder músculo y empeora la salud en general. Los familiares pueden pensar que esto es un problema de estómago y equivocarse en el tratamiento. Hay que mirar más allá. El segundo extremo es al revés, comer demasiado. Sobre todo sentir esa necesidad de tomar alimentos fáciles, ricos en carbohidratos, dulces, pan o bollería.
Aquí, la comida se convierte en la única fuente de placer o bienestar rápido que encuentran, una forma de tapar o calmar la ansiedad y la tristeza. Esto causa un aumento de peso, lo cual supone un esfuerzo extra para el corazón y las articulaciones, además de que puede agravar problemas crónicos como la diabetes. En ambos casos, ya sea por comer mucho o por dejar de comer, estos cambios drásticos en el apetito no son simples manías o caprichos, sino una señal clara de que hay un problema de fondo importante. El cuarto signo es ese cansancio constante, ese agotamiento que te consume por completo. Y ojo, no hablamos de la típica fatiga después de trabajar en el jardín o de dar un paseo largo. Es ese estado en el que no tienes fuerzas ni siquiera para las tareas más sencillas. A la persona le cuesta levantarse de la cama, asearse o prepararse el desayuno. Cualquier movimiento requiere un esfuerzo de voluntad tremendo, un gran sacrificio. Esta situación se suele describir diciendo cosas como: siento que me han chupado toda la energía. Tengo el cuerpo como si estuviera lleno de plomo, o se me ha agotado la batería y no hay forma de recargarla. Desde fuera, a menudo esto parece simple pereza o apatía, pero en realidad es una manifestación física de la depresión. La enfermedad paraliza, literalmente, las reservas de energía del cuerpo. Imagínese un teléfono móvil moderno, uno de esos smartphones, cuya batería está gastada al 90%. Lo deja cargando toda la noche, pero por la mañana solo tiene un 10% de carga, que además desaparece a la vista. Pues lo mismo le ocurre a la persona. Puede dormir 10 o 12 horas, pero despertarse incluso más cansada de lo que se acostó. Esta debilidad tan agotadora le impide llevar una vida plena, le obliga a rechazar reuniones, paseos, y en última instancia lo aísla todavía más, empeorando su estado general. El quinto síntoma, y quizás el más doloroso para quien lo sufre, es esa sensación constante de culpa, de inutilidad y de una desesperanza absoluta. Su mente está dominada por pensamientos muy negativos sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre lo que vendrá. Puede empezar a recriminarse sin motivo errores antiguos o incluso el simple hecho de ser una carga o un estorbo para sus hijos y nietos. Se atormenta pensando que no ha vivido la vida como debería. Cualquier pequeño fallo, como tirar el café o no recordar una palabra, se magnifica. Lo convierte en una catástrofe mundial y lo usa como prueba de su supuesta inutilidad o inferioridad. Es común escucharle decir frases como: solo molesto a los demás, no sirvo para nada, o la terrible expresión: ojalá no estuviera aquí. El futuro lo ve completamente negro, sin ninguna luz al final del túnel. Está convencido de que la situación nunca mejorará, de que no le espera nada bueno, y que el sufrimiento jamás terminará. Este sentimiento de desesperación total es uno de los componentes más peligrosos de la depresión, ya que es el que puede empujar a tener ideas muy oscuras, o incluso pensamientos suicidas. Pero es fundamental recordar: esta no es la realidad objetiva, sino una visión completamente distorsionada del mundo, vista a través de las gafas oscuras de la enfermedad. El sexto síntoma, que a menudo se achaca erróneamente a los cambios propios de la edad, son los problemas cognitivos. Hablamos de dificultades con la concentración, la memoria y la toma de decisiones. A la persona le cuesta mucho enfocarse mientras lee un libro o ve una película, y pierde fácilmente el hilo de una conversación. Puede olvidar dónde puso las gafas, qué iba a hacer en una habitación, o faltar a citas médicas importantes. Le resulta difícil tomar hasta las decisiones cotidianas más sencillas: qué preparar para la cena o qué ropa ponerse para salir. Tareas que antes se realizaban de forma automática, como pagar facturas o rellenar documentos, ahora parecen misiones imposibles y le generan pánico. Los familiares, al notar estos fallos, suelen asustarse y empiezan a sospechar lo peor: demencia o la enfermedad de Alzheimer. Y si bien es cierto que la depresión puede ser un precursor de estas enfermedades, muy a menudo estos problemas cognitivos son un síntoma directo de la depresión
y son totalmente reversibles con el tratamiento adecuado. Este estado, de hecho, ha recibido el nombre de pseudodemencia. El cerebro, sobrecargado por los pensamientos negativos y la ansiedad, simplemente no tiene los recursos disponibles para ejecutar otras tareas. Por eso, no se apresure a establecer diagnósticos terribles. Primero, siempre hay que descartar la depresión. Y llegamos al séptimo y último síntoma, uno que puede engañar a cualquiera, incluso a los profesionales. Hablamos de las manifestaciones somáticas, es decir, las que se sienten en el cuerpo. La depresión a menudo se esconde bajo la apariencia de diversos malestares físicos. El afectado puede empezar a quejarse de jaquecas constantes, dolores de espalda, de articulaciones, e incluso molestias en la zona del corazón. También pueden surgir problemas digestivos, como el estreñimiento, la diarrea, o esa molesta sensación de pesadez en el estómago. Incluso pueden experimentar mareos, pitidos en los oídos, o esa angustiosa sensación de falta de aire. Es en este punto cuando la persona comienza su peregrinaje por las consultas, cardiólogos, neurólogos, gastroenterólogos. Se realizan muchísimas pruebas, ecografías, resonancias magnéticas, docenas de análisis. Y sin embargo, los médicos terminan encogiéndose de hombros y le confirman: según todos los datos, usted está completamente sano. Esta es una situación tremendamente agotadora y frustrante. El paciente siente un dolor real, pero en el fondo le están diciendo que se lo está inventando. Lo que ocurre es que el sufrimiento del alma es tan intenso que literalmente se abre paso o rompe y se manifiesta en el cuerpo. Esto es lo que se conoce como somatización. El malestar mental se canaliza a través de lo físico. Por lo tanto, si un familiar o ser querido se queja constantemente de su salud y los médicos no logran encontrar ninguna causa objetiva para sus dolores, deténgase a pensar: ¿podría ser esta una manifestación de depresión encubierta o enmascarada? Ahora vamos a desmontar otro mito muy, muy peligroso, que además está muy relacionado con lo que acabamos de hablar. Este es el mito número 2. A su edad, es normal que les duela todo. Sí, claro que con la edad avanzada aparecen enfermedades crónicas. El reuma, la artritis, la hipertensión o la cardiopatía isquémica. Esto es una realidad innegable para muchas personas mayores. Pero ojo, la depresión empeora estos problemas y añade un sufrimiento extra que no debería estar ahí. Cuando hay depresión, el dolor se siente mucho más intenso. Además, la persona deprimida no sigue bien las indicaciones médicas, porque le faltan las fuerzas y, sobre todo, la motivación. Se les olvida tomar las pastillas, o dejan de controlar su tensión o el nivel de azúcar. La depresión reduce el umbral del dolor, algo que para una persona sana es una pequeña molestia. Para alguien con depresión se convierte en un tormento insoportable, en un verdadero calvario. Y lo más importante de todo, la depresión es, en sí misma, un factor de riesgo para que muchas enfermedades físicas empeoren. Aumenta el riesgo de infarto y de ictus, debilita las defensas y hace que la recuperación después de una operación sea mucho más lenta. Por eso, decir, es normal que te duela, es un flaco favor, es hacernos un muy mal servicio. Hay que distinguir claramente. Una cosa es el dolor objetivo que viene de la artrosis, y otra cosa muy diferente es el dolor amplificado, ese que está teñido de los tonos oscuros de la depresión. Y si podemos actuar sobre esa segunda parte, tenemos la obligación de hacerlo. El aislamiento social es tanto un síntoma como uno de los principales detonantes de la depresión en las personas mayores. Se convierte en un verdadero círculo vicioso. Por un lado, la depresión provoca que la persona evite relacionarse. Se siente sin fuerzas, no tiene ánimo, se percibe como alguien aburrido o poco interesante, y le aterra ser una carga para los demás. Por eso, empieza a rechazar invitaciones, deja de llamar a sus amigos y evita las reuniones familiares. Le resulta mucho más fácil y tranquilo quedarse solo, encerrado entre 4 paredes. Por otro lado,
Precisamente este aislamiento alimenta y agrava la depresión. La persona se priva de las emociones positivas que genera el contacto social, del apoyo y de la sensación de ser útil o necesario. Se queda a solas con sus pensamientos sombríos, que empiezan a crecer sin control, como el moho en un sótano húmedo. La jubilación, el fallecimiento del cónyuge o de los amigos, que los hijos se muden a otra ciudad. Todos estos factores reducen drásticamente el círculo social y crean el caldo de cultivo perfecto para que la depresión se desarrolle. Hay días que la persona no habla con nadie más que con el cajero o la cajera del supermercado. Según diversas investigaciones, este estado de soledad es tan nocivo para la salud como fumar 15 cigarrillos al día. Por lo tanto, si su ser querido se ha convertido en un ermitaño o un recluso, no es simplemente que le guste la soledad. Es un síntoma peligroso que requiere urgentemente de su atención e intervención. Ya lo mencionamos brevemente, pero vale la pena profundizar en ello. ¿Por qué la depresión en las personas mayores, en lugar de manifestarse con lágrimas y tristeza, suele aparecer como irritabilidad, enfado y esa tendencia a la crítica constante? Existe un estereotipo social muy arraigado. Se cree que la depresión es solo llorar a escondidas o pasar el día en la cama. Por eso, cuando vemos a una persona mayor que está de mal humor, siempre enojada o eternamente insatisfecha, jamás se nos ocurre pensar que lo que realmente sufre es una depresión. Esta máscara de enfado o máscara de ira es particularmente común en los hombres de la tercera edad. A ellos se les enseñó desde niños con mensajes como «Los hombres no lloran», «Quejarse es vergonzoso» o «Tienes que ser fuerte». Simplemente no saben cómo hablar de sus sentimientos. Les cuesta horrores reconocer su propia vulnerabilidad y debilidad, incluso a sí mismos. Todo ese dolor interno, esa angustia y desesperación que no pueden liberar a través de las lágrimas, encuentra una válvula de escape en forma de agresividad. El enfado se convierte, irónicamente, en la única manera socialmente aceptable que tienen para mostrar que se sienten mal. Empiezan a desahogarse con sus seres queridos por tonterías, critican absolutamente todo y culpan a los demás de sus propias desgracias. Es vital entender algo. Esa rabia no está dirigida personalmente hacia usted. Es solo un reflejo distorsionado de su sufrimiento interno. Detrás de esa fachada de constante irritabilidad, se esconde una persona profundamente infeliz y asustada. Alguien que necesita ayuda desesperadamente, pero que simplemente no sabe cómo pedirla. Es crucial entender que, en la tercera edad, la depresión casi nunca viene sola. Está íntimamente ligada a una serie de otras enfermedades graves, y muchas veces resulta complicado distinguir qué es causa y qué es efecto. Por ejemplo, la depresión aumenta significativamente el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares. El estrés crónico que la acompaña va desgastando, poco a poco, nuestras arterias y nuestro corazón. A la inversa, situaciones como haber sufrido un infarto o un ictus, un derrame cerebral, son, en sí mismas, un factor poderosísimo para desarrollar una depresión post-infarto o post-ictus. Además, hay una conexión muy estrecha entre la depresión y enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. De hecho, la depresión suele ser una de las primeras manifestaciones, lo que llamamos una señal preclínica, de estos males neurodegenerativos. Puede aparecer incluso varios años antes de que se noten los problemas motores o los fallos cognitivos evidentes. La depresión también empeora el curso de otras dolencias, como la diabetes, los síndromes de dolor crónico o los problemas de tiroides. Se crea un círculo vicioso. La enfermedad física provoca la depresión y esta, a su vez, obstaculiza que el tratamiento de esa dolencia sea realmente efectivo. Por eso es tan fundamental adoptar un enfoque integral, uno en el que cuidamos y tratamos no solo el cuerpo, sino también el alma. ¿Por qué nuestras personas mayores se empeñan tanto en ocultar su verdadero estado? ¿Por qué, a pesar de que la tormenta ruge por dentro, siempre responden con un simple «todo bien»? Las razones son varias. En primer lugar, el miedo.
miedo a reconocer su fragilidad, miedo a convertirse en una carga para sus hijos. Ellos son testigos de lo ocupados que están ustedes, de la cantidad de trabajo y problemas que tienen, y por lo tanto, creen que sus preocupaciones emocionales son una nimiedad, algo que no merece la pena mencionar para no abrumarlos. Simplemente no quieren colgarles sus problemas. En segundo lugar, la vergüenza. Para esa generación que fue educada bajo el paradigma de hay que aguantar o el que resiste, gana, buscar ayuda psicológica o psiquiátrica sigue siendo percibido como una derrota personal, algo humillante. Tienen pánico a que los consideren locos o a que los fichen o registren. Desgraciadamente, estos viejos estereotipos persisten con mucha fuerza. Y en tercer lugar, la falta de comprensión. Es posible que ni siquiera identifiquen lo que sienten como una enfermedad. Para ellos, es simplemente parte de la vida, la vejez, el agotamiento normal, o a veces lo achacan a un mal carácter. No son conscientes de que esto se puede y se debe tratar, de que pueden volver a sentirse bien. Por eso callan y sufren. Nuestra misión, nuestra tarea, es mostrar delicadeza y una gran capacidad de observación para ayudarles a superar estas barreras. También es importante destacar que la depresión no se manifiesta igual en hombres que en mujeres cuando llegan a la tercera edad. Como ya mencionamos, los hombres suelen disfrazar este malestar. En lugar de tristeza, lo que vemos es ira, irritabilidad o incluso agresividad. Frecuentemente, intentan ahogar ese dolor emocional, esa pena, abusando del alcohol. Son más propensos a conductas de riesgo, volviéndose imprudentes al volante o en casa. Es raro que se quejen de estar tristes, en cambio, se quejan de síntomas físicos, dolores crónicos, agotamiento o problemas de potencia. Tienden a aislarse socialmente y a encerrarse en sí mismos. En las mujeres, la depresión sigue, por lo general, un patrón más clásico o esperado. Son más abiertas a reconocer sentimientos de profunda tristeza, melancolía y el llanto fácil. Hablan más a menudo de sentimientos de culpa o de inutilidad. Suelen manifestar la depresión a través de mucha ansiedad, miedo sobre el futuro y preocupación constante por su propia salud y la de sus seres queridos. Además, en ellas son más comunes los síntomas somatizados, es decir, esas molestias o dolores diversos que sienten, pero que los médicos no logran confirmar con pruebas. Entender estas diferencias de género les puede ayudar a ustedes a estar más atentos a estas manifestaciones atípicas y a notar el problema a tiempo, incluso si no se presenta como la depresión típica que todos imaginamos. Así que has notado esas señales de alarma y quieres hablar con esa persona querida. Ojo, este es seguramente el momento más delicado y crucial. Una sola palabra equivocada y esa persona puede cerrarse en banda para siempre. ¿Qué es lo que nunca debes decir? Evita estas frases demoledoras. Espabila. Anímate. Hay gente que está mucho peor y tú te quejas. O la típica. Simplemente sal más a la calle y se te pasará. Estas palabras, en realidad, invalidan el sufrimiento ajeno y solo consiguen que la persona se sienta aún más culpable por cómo se encuentra. ¿Y cómo abordar la conversación de forma correcta? Busca un momento de calma donde nadie os moleste. Y lo más importante, habla siempre desde tu punto de vista, usando los mensajes en primera persona, o mensajes yo. No digas, te has vuelto una persona irritable, sino, yo estoy preocupado por ti, porque noto que últimamente estás muy triste. No es, has abandonado todo lo que te gustaba, sino, veo que no tienes fuerzas ni para tu afición favorita, y eso me inquieta mucho. Muestra empatía. Dile, no puedo entender al 100% lo que estás sintiendo, pero veo que lo estás pasando muy mal, y quiero ayudarte. Evita dar consejos. Simplemente haz preguntas abiertas. Ofrece ayuda con acciones concretas. ¿Qué te parece si vamos juntos al médico? Simplemente para que te haga una revisión general. Yo pido la cita y te acompaño.
Lo esencial es que sienta que estás ahí, que estás de su lado y que no le estás juzgando. Y aquí llegamos al tercer gran miedo, ese que nos preocupa a todos. Las pastillas son perjudiciales, lo van a dejar tonto o como un vegetal. Este pánico a los antidepresivos y a toda la psicofarmacología está muy extendido, sobre todo entre la gente mayor. Se basa en ideas muy anticuadas sobre los fármacos del siglo pasado, esos que sí tenían muchos efectos secundarios. Pero la farmacología moderna ha dado un salto enorme. Los antidepresivos de hoy, sobre todo los del grupo ISRS, o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, son medicamentos muy efectivos y con poquísimos efectos secundarios. No crean adicción. No le cambian la personalidad a nadie, ni lo dejan como un pasmarote. Su función es, simple y llanamente, corregir de forma suave y precisa ese desajuste químico que hay en el cerebro y ayudar a que los niveles de neurotransmisores vuelvan a la normalidad. Es comparable a darle insulina a una persona con diabetes o una pastilla para la tensión a alguien que es hipertenso. Eso sí, la elección del medicamento y la dosis debe hacerla siempre un médico psiquiatra, teniendo muy en cuenta la edad y las otras enfermedades que pueda tener. Automedicarse está completamente prohibido, pero no hay que tenerles miedo a estos fármacos. Para muchísimas personas, son la única oportunidad real de volver a tener una vida normal y plena. Además del tratamiento con medicamentos, la terapia psicológica juega un papel crucial en la lucha contra la depresión. Pero, ¿por qué una persona mayor necesitaría hablar con un extraño? Si ya tiene a sus hijos, a sus nietos, a ustedes. Bueno, un terapeuta no es solo un amigo o un simple oyente. Es un especialista con herramientas y técnicas específicas para ayudar a la persona a cambiar su forma de pensar y de actuar. En primer lugar, en la consulta, la persona puede desahogarse y decir absolutamente todo lo que lleva dentro, sin miedo a que la juzguen o a no ser entendida. Puede hablar de sus miedos, sus penas, sus arrepentimientos, o incluso del miedo a la muerte. Son temas que a menudo evitamos comentar incluso con los que más queremos. En segundo lugar, el terapeuta ayuda a identificar y a cuestionar esos pensamientos negativos automáticos que están en el centro de la depresión. Esos pensamientos como «no sirvo para nada» o «soy una carga para mi familia» se analizan y la persona aprende a verse a sí misma y a su situación de una forma mucho más objetiva y real. Y en tercer lugar, la terapia ayuda a encontrar nuevos propósitos y apoyos en la vida, sobre todo cuando llegan momentos duros, como la jubilación o la pérdida de un ser querido. Es un trabajo de adaptación, de aprender a vivir y disfrutar de esta nueva etapa. Una de las terapias más eficaces para esto es la terapia cognitivo-conductual. No son charlas interminables sobre el pasado, sino un trabajo estructurado y muy práctico que busca resultados concretos aquí y ahora. Además de la ayuda profesional, hay una serie de hábitos y terapias no farmacológicas que juegan un papel importantísimo y en cuya organización usted puede ser clave. Lo primero, y lo fundamental, es la rutina diaria. La depresión tiende a desorganizar la vida y sumirla en el caos. Sin embargo, un horario bien definido nos da una sensación de control y de estabilidad. Intente que su ser querido se levante y se acueste siempre a la misma hora, y que las comidas sean regulares. El segundo punto es la actividad física. Aquí no estamos buscando batir ningún récord. Con solo dar un paseo corto, de 15 o 20 minutos al aire libre, ya se consiguen resultados maravillosos. El ejercicio promueve la producción de endorfinas, que son nuestras hormonas naturales de la felicidad. Si pueden salir a caminar juntos, será un gran apoyo tanto físico como emocional. El tercer elemento es la luz solar. La luz del sol estimula la vitamina D y también la serotonina. Asegúrese de que la habitación esté bien iluminada durante el día. Abra las cortinas por completo. El cuarto pilar es la alimentación. La dieta debe incluir suficientes alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, como el pescado azul, vitaminas del grupo B, cereales integrales, verduras de hoja verde y triptófano,
plátanos, pavo, queso. Y el quinto es realizar actividades asumibles pero constantes, que aporten un mínimo de satisfacción y que generen esa sensación tan necesaria de estar ocupados y de ser útiles. Y ya para terminar, hablemos de lo más crucial, su papel. Recuerde, usted no puede curar la depresión de su ser querido. Eso es trabajo de los profesionales. Pero sí puede hacer algo que ningún médico puede lograr. Darle esa sensación de amor, de apoyo incondicional y sobre todo de que sigue siendo necesario. ¿Y qué puede hacer usted, concretamente, hoy mismo? Primero, simplemente esté ahí. No hace falta hablar todo el tiempo. A veces, una presencia tranquila, un abrazo o ver una película juntos vale mucho más que miles de palabras. Segundo, escuche. Escuche de forma activa sin interrumpir, sin dar consejos si no se los piden. Solo permítale desahogarse. Tercero, eche una mano con las tareas domésticas. Asuma algunas de esas obligaciones que ahora le resultan imposibles. Ir a la compra, ayudar con la limpieza. Esto le quita de encima el peso de sentirse inútil por su falta de capacidad. Cuarto, alabe sus pequeños logros. ¿Se levantó solo y se hizo el desayuno? ¡Qué bien lo has hecho! ¿Salió a dar un paseo? Me alegra muchísimo que hayas tomado aire fresco. Y lo más importante de todo, no se rinda. El tratamiento de la depresión es un proceso. Puede ser largo y habrá retrocesos. Pero su fe, su paciencia y su amor por su ser querido son la herramienta más poderosa para alcanzar la recuperación. Así que vamos a hacer un resumen. La depresión en la tercera edad no es simplemente mal genio, ni pereza, ni algo normal que hay que aceptar al hacerse mayor. Es una enfermedad seria y sobre todo muy engañosa, que a menudo se disfraza de cansancio crónico, irritabilidad o dolores físicos. Esta enfermedad roba la alegría de vivir, no solo a la persona que la padece, sino a toda su familia. Lo más importante que debemos recordar es esto: los 7 síntomas principales, la pérdida de interés en la vida, los problemas de sueño y de apetito, el cansancio constante, el sentimiento de culpa, las dificultades para concentrarse y esos dolores inexplicables. Esto no es algo que podamos ignorar. El gran cambio de mentalidad que necesitamos es entender que la depresión puede y debe tratarse a cualquier edad. La medicina moderna ofrece métodos seguros y realmente eficaces. Al ignorar este problema, no estamos siendo respetuosos con la edad. Lo que estamos haciendo es condenar a nuestro ser querido a una existencia llena de sufrimiento. Recuerden que su atención y su cariño pueden convertirse en el salvavidas que saque a su familiar del abismo de la desesperación. Gracias por haber visto este video tan importante hasta el final. Si esta información les ha parecido útil, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos contenidos. Y les pido encarecidamente que nos cuenten en los comentarios. ¿Alguna vez han notado estos síntomas en sus seres queridos? ¿Cómo actuaron? ¿Qué les resultó de ayuda? Su experiencia puede ser un apoyo invaluable para cientos de otras personas que ahora mismo están buscando respuestas. Cuídense mucho y cuiden siempre de sus familiares.